Hola, Doc, buenos días. Hola doctora, ¿cómo está? Bien, gracias. Nos van a... eh, ¿podemos ver si puede compartir la presentación mientras tanto? Ya. Mm, Esto es Ahí está. Access. Ahí está su pantalla. Déjame ver. Y ahí está reproduciendo. Perfecto. Sí, Súper. ya, Sí, se ve perfecto. súper. Súper bien. Suele pasar. Siempre partimos como a las 11:05 más o menos, Ya, unos minutitos. que se conecte. Hola, buenos días. Vamos a partir a las 11:05. Gracias. Vamos a empezar a las 11:05. Gracias.
Partimos en 1 minuto, gracias. Doctora Torres, ¿está lista? Sí, doctor. Buenos días. Hoy día continuamos con el curso de manejo de urgencias médicas. Nos acompaña la doctora Magda Torres, y es urgencióloga del Hospital Clínico. Nos va a presentar 2 temas: el manejo de la sepsis durante la primera hora y posteriormente el manejo del paciente con delirio en urgencia. Al término de la presentación vamos a tener la posibilidad de hacer consulta. ¿Quiénes quieren hacer consulta o la hacen directamente, lo pueden hacer a través del chat? Así que, adelante, doctora Torres. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doc, usted, por la invitación. Ya, entonces, como bien les contó el doctor Gaete, yo soy médico, trabajo en la urgencia del Hospital Clínico de Magallanes y trabajo también en los servicios de atención de urgencias de la atención primaria. Y voy a hablar primero de la sepsis. La idea era hablar de la sepsis en la primera hora, pero nos vamos a dar cuenta que en la primera hora uno muchas veces no hace todo lo que debería hacer. ¿Por qué no puede? Porque a veces es difícil eh, dejar el tratamiento, agotar el tratamiento más urgente en la primera hora. Así que vamos a empezar. ¿Por qué es importante hablar de sepsis? Uno, porque es una patología frecuente. Según la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, hasta el 1.5 de los pacientes que están hospitalizados por sepsis. Y hasta el 20% de los pacientes que están hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos tienen una sepsis concomitante o ese es su motivo de hospitalización. Además, tiene una amplia variedad de infecciones y de presentaciones clínicas. Nosotros podemos tener un paciente que consulta por un compromiso de conciencia, por ejemplo, un paciente de 80 años, que lo que tiene es una infección urinaria y eso le está causando una disfunción orgánica o una sepsis. Y también podemos tener un paciente de 18 años que consulta, por ejemplo, con una meningococcemia y también está con sepsis. Entonces es bien amplio el rango de infecciones y presentaciones clínicas. Requiere un manejo temprano, es cierto, dentro del primer tiempo podemos tener medidas que son económicas, que son de fácil acceso, como colocar líquidos, y que cambien el pronóstico de los pacientes. Es una patología letal, se estima que su mortalidad va dentro del 10%, según el tercer consenso de la sepsis, solamente para sepsis, y hasta el 40% para los pacientes que están en shock séptico. Y además es una patología costosa, y es costosa porque no solamente por el tiempo de hospitalización de los pacientes, sino por lo que requiere su diagnóstico y su tratamiento. Los antibióticos, los cultivos, los exámenes, las imágenes, probablemente cirugías, y además los costos que va a requerir la recuperación de los pacientes. Muchos pacientes quedan con secuelas después de la sepsis. Y es una causa de reingresos. Hay literatura de Estados Unidos que habla hasta que 1 de cada 5 pacientes que son dados de alta reingresan. Me parece como mucho, no es nuestra realidad, pero probablemente lo van a leer en alguna literatura. Estas son las 4 cosas que quiero que les queden claras hoy.
Uno, el diagnóstico precoz. No existe un gol estándar para diagnosticar la sepsis, entonces depende harto de la sospecha clínica que tengamos y de la cantidad de pacientes que vayamos viendo y la cantidad de patrones que aprendamos a reconocer nosotros para poder diagnosticar la sepsis. Antibiótico temprano cambia la mortalidad. Por cada hora de retraso aumentamos la mortalidad un 8%. Importante colocar volumen en estos pacientes desde que ingresan y aprender a reconocer cuándo debemos cambiar del volumen a colocar vasopresores o quienes van a requerir tempranamente vasopresores. Y por último, de nada nos vale haber hecho todo bien, reconocer al paciente, colocarle líquido, colocarle antibiótico, si es que no controlamos el foco. Cada vez son menos los cirujanos que dicen que primero estabilizamos el paciente y después lo operan. Podemos encontrarnos algunos, pero es importante tener en cuenta esto, trabajar en equipo con los cirujanos para poder desfocar al paciente en el fondo. Algo como bien rápido de fisiopatología. Esto es una lámina del New England desde, no sé, como el 2013, harto antes de que saliera el tercer concepto de la sepsis. Pero la verdad, la fisiopatología no ha cambiado mucho, los conceptos siguen siendo los mismos. Un patógeno que causa, hay factores del patógeno mismo, hay factores del huésped, que van a causar una reacción inflamatoria que es excesiva. Entonces, hay liberación de activación de leucocitos, activación del complemento, activación de la coagulación, todo esto con el fin de poder tener la infección, de poder controlar la infección. Y esto estimula el sistema inmune del huésped, el sistema innato del inmune del huésped, que también va a causar ciertas cascadas, ciertas reacciones para tratar de controlar esta infección. Entonces la sepsis es una infección que estaba localizada, pero que se descompartimentaliza, se va hacia otros lugares y causa disfunción de órganos. Siempre el concepto ha sido el mismo, una reacción inflamatoria excesiva más el sistema inmune que trata de controlar. Les voy a hablar algo de historia para comprender lo que hacemos y por qué lo hacemos. En 1992 fue la primera vez que alguien habló de sepsis porque se dieron cuenta que era una patología frecuente y que mataba a mucha gente. Sí. Entonces, trataron de... ¿Ningún problema con los remedios? ¿Ningún problema con los remedios? Cerrar los micrófonos, por favor. Nicolás Astroza, gracias. Ya. Gracias. Ya. Entonces, en 1992 ellos dijeron, esta enfermedad mata a mucha gente. Y dijeron, hay un paciente que tiene una infección y que tiene una respuesta inflamatoria sistémica a esta infección. 2 de 4 criterios conformaban el CIRS, que era fiebre, leucocitosis o leucopenia, taquicardia o aumento de la frecuencia respiratoria. Y se dieron cuenta que también había pacientes que presentaban disfunción de órgano y la definieron como sepsis grave, pero en ese momento disfunción de órgano era un paciente que estaba mal perfundido, que estaba comprometido de conciencia o que estaba hipotenso. Y también hice una clasificación de shock séptico, que eran los pacientes que se mantenían hipotensos o hipoperfundidos a pesar de la reanimación. Después vino Rivers, que hizo un manejo más protocolizado de la sepsis. Y después, en el 2001, vino el segundo concepto de la sepsis. Se dieron cuenta que estos criterios de CIRS eran bien inespecíficos. Si bien son sensibles, no eran tan específicos. Así que agregaron más hallazgos clínicos y más hallazgos de laboratorios para poder definir bien qué es una disfunción de órgano. Entonces, aparte del CIRS, agregaron disfunción hepática, entonces a los pacientes con sepsis le empezaron a tomar pruebas de función hepática, pruebas de función renal, hicieron como un manejo más organizado de la sepsis. Cortito de Rivers, muchos lo aman, otros lo odian, otros no les gusta mucho en el fondo. Él lo que hizo fue una terapia para la sepsis que era guiada por objetivos. Y él quería tener objetivos hemodinámicos para poder tener una adecuada oxigenación tisular. Entonces, hizo un manejo que inicialmente era líquidos. Y eso cambió en nuestra práctica de la sepsis actualmente. Como sabemos, están con un déficit del volumen
Así que darle líquidos inicialmente ayuda mucho al paciente. Así que es como su legado fue hacer un manejo precoz y un diagnóstico precoz y un manejo agresivo. En el 2017 vino el tercer concepto de la sepsis, que yo creo que varios lo hemos oído. Varios han oído varias críticas hacia él, pero en el fondo es lo que usamos, lo que tenemos que saber para que todos hablemos un lenguaje común. Y ellos definieron la sepsis como una disfunción orgánica. Este concepto que anteriormente se llamaba sepsis grave, que incluía una disfunción de órgano, ellos lo incluyeron dentro de su concepto, dentro del concepto de la sepsis. Por lo tanto, el diagnóstico, este concepto de sepsis grave desapareció, porque ya está introducido dentro de la sepsis. Entonces ellos dicen sepsis y shock séptico, nada más. Sepsis es una disfunción orgánica que puede ser mortal y que está causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección, que fue lo que les hablé más o menos en la fisiopatología. Y shock séptico es un paciente que persiste hipotenso y que requiere vasopresores para tener una PAM mayor de 65. Y además un lactato mayor de 2. Entonces, un paciente hipotenso y con un lactato superior a 2 está choqueado. ¿Ya? Se necesitan las dos cosas, que esté hipotenso y que esté hiperlactatero. ¿Y cómo saber si un paciente tenía disfunción de órgano o no? Esto lo hacía, bajaron los criterios de SOFA, que eran los que siempre usaban en la UCI, que miran la disfunción de órganos básicamente por 6 puntos, y esto tiene un puntaje de 1 a 4. Miran la parte respiratoria, midiendo la PAFI, miran la coagulación, viendo la trombocitopenia, tiempos de coagulación, plaquetas, miran disfunción hepática, midiendo pruebas de bilirrubina y pruebas de función hepática, cardiovascular, miran cómo está la PAM, sistema nervioso central, el Glasgow, y miran si hay disfunción renal, viendo la creatinina o viendo el gas urinario. Pero pedir todo esto en urgencias es retrasar el diagnóstico 2 horas, muchas veces 2 horas y media, entre que pides una cosa y se te olvida la otra, y que la orina no está, y que la muestra se coaguló. Entonces no era como muy práctico poder saber si un paciente tenía disfunción de órgano o no aplicando el SOFA. Y dijeron, bueno, entonces vamos a ver el diagnóstico por el QIS-SOFA. Y el QIS-SOFA era frecuencia respiratoria, un paciente con una frecuencia respiratoria mayor de 22, una presión arterial sistólica menos de 100 y un Glasgow menos de 15. Más de 2 de estos criterios aumentan mortalidad. Entonces, hablar de QIS-SOFA es hablar más de mortalidad, porque si tú haces el diagnóstico de una sepsis cuando ya el paciente está con una presión arterial sistólica menos de 100, probablemente ya llegaste tarde a hacer el diagnóstico de la sepsis. Entonces son muy específicos, pero pierden sensibilidad. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Hay como que se va complicando un poquito la cosa, porque no existe un gold estándar para hacer el diagnóstico de la sepsis. Identifiquen tempranamente los pacientes que tienen sepsis. ¿Y cómo se hace esto? Viendo los pacientes de una manera ordenada. En urgencia, nosotros usamos el ABC, no solamente para pacientes con traumas, sino para todo paciente crítico que llega a la urgencia. Entonces, vemos la vía aérea, vemos cómo está respirando, vemos cómo es su mecánica respiratoria, cuánto tiene frecuencia respiratoria, cuánto tiene de saturación. Si hay algo mal ahí, tenemos más cuidado, tomamos una acción y reevaluamos cómo le fue al paciente con esa acción. Miramos cómo está su circulación, miramos cómo está perfundido. La idea es entrar, llegar, saludar al paciente, tocarlo, sentirlo si está caliente, si está frío, y ver si tiene, cómo está su estado de conciencia, si tiene algún déficit neurológico que nos indique que está teniendo también hipoperfusión. Siempre en la evaluación primaria debe agregarse un hemoglucotest. Hacer un examen físico completo de los pacientes que ingresan por sepsis. Como les comenté, tiene una amplia variedad de presentaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene 80 años y lo traen porque está con compromiso de conciencia. Traten siempre de obtener información colateral, además de las personas que viven con él, de la persona que lo trajo en la ambulancia,
y examínenlo completo, porque muchas veces uno lo mira por encima, pulmón, abdomen, pero se le olvida mirar el períneo, por ejemplo, y el paciente tiene un Fournier. Y no nos dimos cuenta que esa era la causa de su compromiso de conciencia. Que se está choqueando, que tiene una hipoperfusión por una sepsis de origen cutáneo. Evalúen siempre, como les decía, si usted le pone líquidos al paciente, vuelvan a evaluar si lo que hicieron funcionó o no funcionó, o qué otras cosas tienen que hacer. Y yo personalmente, siempre que ingreso a ver a los pacientes, antes de entrar a ver, miro los signos vitales. Y con esto ya me formo una idea antes de entrar, saludar al paciente, tocarlo, ver si está caliente o si está frío. Así que es como un intermedio. Para mí el CIRS no ha salido del todo, porque si yo veo un paciente que está taquicárdico y está hipotenso, probablemente me voy a detener más en verlo, o es un paciente que está febril, probablemente me voy a gastar un poco más de tiempo tratando de ver por qué está febril y de dónde viene la fiebre. Entonces, el CIRS no ha salido del todo para mí. Sé también que hay pacientes que tienen CIRS y que no están infectados. Un paciente con quemado, un paciente con un politraumatismo tiene un CIRS y no es una sepsis en el fondo. Pero también sé que si es un Quistofa probablemente me he comido muchas sepsis que se me han pasado y no las he diagnosticado a tiempo. Entonces, si tenemos un paciente que sospechamos que tiene una sepsis, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo examinamos bien, tratamos de obtener información colateral. ¿Y ahora qué hacemos? Yo siempre les dejo 500 test de suero fisiológico, obviamente si el paciente no está choqueado, y tomamos los exámenes. Todo lo que nos pidan para evaluar el SOFA. Pruebas de función hepática, pruebas de función renal, gases, traten de no pincharle la arteria al paciente si es que no está desaturando. Los gases nos ayudan para saber cómo está el paciente. Así que el procedimiento más doloroso en la urgencia es más que una sonda vesical, más que una sonda orogástrica, son los gases arteriales. Entonces, si el paciente satura bien, con gases venosos podemos ver si está acidótico o no. Incluso si el paciente satura bien, podemos calcular una SAFI y no una PAFI. En cuanto al lactato, siempre tengan en cuenta la condición del paciente. Y el lactato es un número, pero el lactato también puede dar falsos positivos. Por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia hepática, pacientes que ustedes les están colocando adrenalina, pueden tener lactatos elevados. Entonces, lactato más perfusión. PAFI versus SAFI. Y el SAFI es un concepto que está validado y es medir la saturación sobre la FIO2 del paciente. Y hay varias aplicaciones, ustedes se meten a Google SAFI, les saca la aplicación y les dice cuánta PAFI tiene el paciente. Y es un método que está validado, así que si el paciente satura bien, lo podemos usar. Cultivos, siempre. 2 hemocultivos y cultivos de los lugares donde ustedes sospechen que hay sepsis. Si es una punción lumbar, un líquido acítico, de cualquier lugar, ustedes deberían tomar el cultivo. Y los otros exámenes van a depender de lo que ustedes estén sospechando. Si requiere un escáner abdominal, un escáner de tórax, o solamente una radiografía. Los otros exámenes van a depender de cómo esté el paciente, pero sí o sí deberían tener SOFA, lactato, SAFI o PAFI, lo que prefieran, y los cultivos. En cuanto a los hemocultivos, siempre 2 hemocultivos, si se toman al mismo tiempo que se tomen de 2 partes diferentes, con minutos de diferencia no hay problema. Idealmente 10 cc en cada frasquito, idealmente antes de iniciar el antibiótico, pero que el hemocultivo no les retrase el antibiótico más de 45 minutos, ¿ya? Y esto es importante, el antibiótico es mucho más importante. Y ya no es necesario tomarlo con fiebre, si el paciente tiene fiebre, no. Ya no, eso era un concepto antiguo, pero ya no lo necesitamos para tomar el hemocultivo. Hay algunos scores para ver la perfusión del paciente, el model score, pero como les decía, fíjense que la perfusión es más que el lactato. Entonces, fíjense en el gasto urinario, fíjense, toquen al paciente, fíjense que también perfundido está distalmente, cómo es su gasto urinario. Uno debería colocar una sonda y empezar a medir el gasto urinario.
Si el lactato inicial está elevado, uno debería medirlo cada 2 horas, porque sí se ha visto que cada vez, cuando el lactato va disminuyendo, eso se relaciona con mayor mortalidad, o sea, los pacientes se mueren menos. Hay algún estudio que hizo un chileno en el 2019, creo que era la Andrómeda, y él comparaba la medición del lactato contra la perfusión clínica. Y se dieron cuenta que no se morían más porque se perfundiera más rápido. Él tomaba el dedo, ponía una placa, veía cuánto era su llenado capilar, tenía toda una técnica, versus medir el lactato y la mortalidad era la misma. Pero sí se dieron cuenta que cuando se reanima por perfusión versus reanimar por el lactato, los pacientes se les colocaban menos vasoactivos o requerían menos líquidos. Así que estamos pendientes que salga la Andrómeda 2, que ya lo están haciendo. Esto me lo encontré en Twitter mientras hacía la presentación. Tengan en cuenta también lo que hablábamos del SIRS. No todo SIRS es sepsis, y también no todo shock es sepsis tampoco. Este paciente, por ejemplo, estaba hospitalizado en la UTI por un shock séptico, y lo que tenía era un trombo en el tronco de la pulmonar. Así que era un TEP masivo. Eso. Segundo punto, antibiótico temprano. Y como les dije, el antibiótico disminuye la mortalidad. Si entre más lo retrasemos, más se mueren los pacientes. Y es importante aquí tener en cuenta varios factores. Uno, la edad del paciente. Dos, dónde es el foco. Colocarlos todos dentro de la primera hora yo creo que si nosotros sospechamos una sepsis y colocamos antibiótico, podemos muchas veces gastar más recursos o darle antibiótico a un paciente que no lo requiere. Entonces, más que en la primera hora desde que el paciente llega, uno debería colocar el antibiótico en la primera hora después de hacer el diagnóstico. Porque, o si no te gastarías mucho antibiótico, o le darías más antibióticos a los pacientes que no lo requieren. Siempre idealmente con hemocultivo previo, y tener en cuenta, como les decía, el sitio, la resistencia local, y en cuanto a la resistencia, aquí nuestros infectólogos tienen protocolos de qué antibiótico darle a cada paciente según sus comorbilidades y según el sitio de la infección. Así que están disponibles en la página, los que lo requieran, yo también lo tengo, no tengo ningún problema en pasárselos. Tener en cuenta la inmunosupresión, tener en cuenta la edad del paciente y las comorbilidades. En los pacientes que llegan choqueados, porque a veces llegan pacientes en shock sépticos al reanimador, uno debería colocar el antibiótico rápidamente. En ellos sí que uno no debería retrasar el antibiótico más de una hora, en los que están evidentemente choqueados. No tiene nada de malo colocarle al paciente antibiótico al paciente que llega con un shock indiferenciado antibiótico. No pasa nada. Pero en los pacientes que llegan evidentemente choqueados, uno debería colocarle el antibiótico rápidamente. Y las enfermeras los van a mirar como se le ocurre pasar un antibiótico en 5 minutos. Pero lo que está descrito, pasar el antibiótico entre 5 y 10 minutos, excepto la vancomicina, que requiere más tiempo para pasar. Así que el concepto de las 3 horas, dentro de las 3 primeras horas, uno debería tener el paciente con lactato tomado, con sofa tomado, con hemocultivos tomados, el antibiótico 1 hora después de haber hecho el antibiótico, y líquidos endovenosos en los pacientes que están en shock. Yo diría que líquidos endovenosos en todos los pacientes, en los que están en shock, siendo más agresivos probablemente. Entonces, respecto al volumen, los pacientes que están con la sepsis tienen un déficit relativo o un déficit absoluto de líquidos endovenosos, ya sea porque están vasoplégicos, ya sea porque tienen un aumento de la permeabilidad, porque no están comiendo, porque tienen unas pérdidas insensibles. Y esto en el fondo, esta ablación de líquidos es lo que está causando la hipoperfusión y la disfunción de órganos. Así que es importante colocar líquidos a los pacientes. Como les decía, yo los pacientes que llegan y veo que están taquicárdicos, febriles, les coloco 500 ese edificio. El paciente que está choqueado, 1000 al tiro. Si obviamente si no es un paciente renal crónico, si no es un cardiópata descompensado. Lo que está escrito son 30 cc por kilo en las primeras 3 horas.
En los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, uno podría hacerlo por peso ideal, además. También hay literatura que dice que 30 cc también podría ser mucho. Entonces, más que colocarle un montón de líquido al paciente, es ver hasta cuándo le pongo líquidos al paciente. Y existen varias técnicas para verla. La más antigua es usar nuestro fonendoscopio. Y los que tienen eco, si bien es cierto, es criticada ver la vena cava, si se comprime, si no se comprime, el modo M, si lo tienen, igual úsenlo, si no tiene que usar lo que tiene disponible, porque todas las medidas que le ayudan a uno para saber si se está pasando o no, todo lo que está estudiado es más en pacientes de UCI, en pacientes que están ventilados, que tú estás controlando la ventilación. Así que en urgencias, usen las herramientas que tengan. Ringer versus suero fisiológico. Ringer, el suero fisiológico en pacientes que están muy acidóticos y que tienen muchos hidrogeniones y están gastando más bicarbonato, puede empeorar esa acidosis metabólica que tienen y causar una acidosis hiperclorémica. Así que yo sé que a los intensivistas les gusta más el suero fisiológico. Háganlo compensado. Yo les pongo mitad de uno, mitad de otro mientras baja el intensivista. Aquí les dejo un link de hasta cuándo colocar líquidos al paciente. Una revisión que hice cuando era becada. ¿Cuándo iniciar vasoactivos? Y haciendo esta presentación me encontré con un estudio de Tailandia que era un N pequeño, eran como 300 pacientes nomás, que se les colocaban vasoactivos tempranos, sin esperar a colocarles los 30 cc por kilo, y se daban cuenta que estos pacientes salían más rápidos del shock. Así que igual se están haciendo como más estudios para ver si es mejor colocarle en vasoactivos más tempranamente. ¿Con qué iniciamos? Con noradrenalina, de 4 a 6 microgramos minuto, hasta 30 a 50 microgramos minuto, y la noradrenalina es segura por vía periférica, siempre y cuando sea una vía que sea grande, una vía que sea proximal, que ustedes estén chequeando que no se está extravasando, y que idealmente no dure más de 6 horas puesta esa vía antes de colocarle un central y empezarle a pasar la noradrenalina por central. Pero se puede pasar por vía periférica teniendo esas consideraciones. Adrenalina también se puede usar como segunda opción. Vasopresina, principalmente por su mecanismo de acción a nivel renal, sería útil en los pacientes que tienen lesión renal. ¿Ya? ¿Cuándo empezarlos? Cuando ustedes le han pasado suficiente líquido al paciente y se mantiene hipotenso, o cuando es un paciente que saben que no le van a poder colocar muchos líquidos. Uno generalmente tiende a retrasar la colocación de líquidos en los pacientes renales crónicos o en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, porque creyendo que lo vas a encharcar en el fondo, a llenar a causar más falla respiratoria. Pero uno podría colocar 250 de fisio o de Ringer o 500 y estar al lado de la cama del paciente y ver si el paciente se congestionó o no. Pero igual es importante colocarle líquidos a estos pacientes. Y por último, control de foco. Y como les decía, siempre trabajar en equipo con nuestros amigos cirujanos y hacerles ver que si el paciente tiene una sepsis y que el origen es una patología quirúrgica, los cirujanos deberían entrar a desfocar al paciente y ayudarnos para controlar la sepsis. Finalizando, algunas controversias del manejo de la sepsis de 1 a 3 horas, por lo que les contaba, muchas veces es muy difícil tener todo un diagnóstico en 1 hora, difícil, y más en el medio en que muchas veces estamos nosotros. Pero lo que les decía, el antibiótico sí debe ser apenas tengamos el diagnóstico de sepsis. El volumen de fluido también es alguna de las controversias por todo lo que les conté. Si hay un paciente que requiere intubación, el etomidato es un buen agente porque es muy estable en los pacientes que están hipotensos o que están muy taquicárdicos. Y se supone que causaría algún grado de supresión adrenal. Así que hay algunos estudios que dicen que igual se puede usar en shock séptico sin ningún problema. Algunos habrán leído estudios de vitamina C con tiamina, hidrocortisona. No ha mostrado como mucha diferencia dentro de los outcomes de mortalidad, así que pareciera que da lo mismo usar la vitamina o la tiamina más corticoide que solamente el corticoide.
en los pacientes que están con dosis moderadas de vasopresores. Así que esos eran los 4 puntos que quiero que recuerden para la casa. Hacer un diagnóstico precoz. Acuérdense que no existe un gol estándar para diagnosticar la sepsis. Antibiótico temprano. Recuerden, la mortalidad aumenta un 8% por cada hora que nos demoremos en colocarlo. Volumen, vasopresores y control del foco que está causando la sepsis. Y eso era todo. Así que, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Tan claro que todo, ¿verdad? Hola, doctora. Hola. Hola, yo quería hacer una pregunta. Es que quizás se me cayó el internet justo en ese momento, si es que lo mencionó, pero le iba a preguntar sobre el rol de los corticoides en el sepsis. Si realmente tiene algún como rol claro. O quizás en sepsis. Lo tendría en los pacientes, probablemente en la urgencia, cuando el paciente te llegue choqueado, hipoglicémico, que vemos algunos casos, lo tenemos raro, ahí lo tendría. Iniciar al tiro con corticoides, no. O probablemente los pacientes que vas a tener en el servicio de urgencia, si que los tienes con vasopresores, si no hay cama, y vas subiendo la dosis de vasopresores, allí podrías iniciar con corticoides. Ya, perfecto. ¿Alguno en específico? Y Que pueda ser. hidrocortisona, que lo usan arriba, en la UCI, Ya, usan hidrocortisona. ok. Ya, gracias. ¿Ya? No sé si el doctor Gat está ahí. No sé si hay algún break antes de pasar a la segunda. Si gusta, podemos seguir con la segunda presentación. ¿Ya? Ya, muy bien. Ya, entonces, la segunda presentación era el manejo del paciente con delirio en la urgencia. Me entretuve mucho haciendo esta presentación. Ya, entonces, imagínense que ustedes llegan a su turno en la urgencia a las 8 de la mañana y encuentran el paciente que llevó el SAMU y lo lleva y el paciente se para, se sienta, nos deja tomar el escáner, va, molesta al vecino de al lado y la enfermera les pide que por favor le coloquen algo a ese paciente, que no los deja en paz. Piensen qué le colocarían a ese paciente, que es lo que normalmente usamos en el servicio de urgencia para manejar estos pacientes. O imagínense que después le llega una abuelita que tiene una paciente adulto mayor de 80 años, con un antecedente no claro de una demencia que tiene hace algunos meses, y que el familiar la trae porque lleva, desde ayer está más desorientado y está hablando incoherencias. De repente el paciente los mira, les dice que ustedes son sus hijitos y los manda a traerles el desayuno. Entonces, ¿qué hacen ustedes con ese paciente? O el paciente que llega a la urgencia siendo un peligro para él mismo y para ustedes. ¿Cómo manejan ese paciente? ¿Lo manejan igual como manejan el primer paciente? Así que ya, tenemos que al final de la presentación lo tengan más claro. ¿Qué es el delirio? Y el delirio está su
es un trastorno agudo y una alteración fluctuante de la atención y o de la cognición debido a una condición médica o por sustancias o por múltiples etiologías. Es un trastorno agudo, no es el paciente que está estudiándose por una demencia desde hace 6 meses. Si bien es cierto, por ejemplo, en los adultos mayores, 2/3 de los pacientes que llegan con delirio tienen ya el antecedente de tener una demencia en estudio, tienen que tener un cambio que es dentro de las anteriores 24 a 48 horas. ¿Ya? Dentro de los adultos, generalmente cuando ellos se presentan deliriosos en la urgencia, lo hacen por consumo de sustancias en menor proporción porque tengan alguna enfermedad infecciosa. A diferencia de los abuelitos. Y en la urgencia somos como buenos para evaluar el paciente que está delirioso, clásicamente que ustedes los ven gritando o porque incomoda al funcionamiento de la urgencia. Pero en los abuelitos, a mí leyendo y haciendo la presentación, hasta un 30% de los abuelitos que vemos en la urgencia pueden tener un delirio, de un 7 a un 28%. Y ustedes dicen, ya, 7% no es mucho, pero fíjense en la cantidad de adultos mayores que nosotros vemos en las urgencias todos los días. Se nos van a pasar un montón de abuelos que están delirantes en el servicio de urgencia. Además que, como les decía, muchos de ellos tienen una demencia, entonces es fácil anclarse que un paciente tiene una demencia y que se te pase una enfermedad grave. Hace un par de meses, yo siempre les cuento a mis internos, llegué a turno a las 8:30 de la mañana y me encontré una epicrisis, ahí encima de una epicrisis que venía un paciente de Natales, y que lo habían visto en un CEFAM, porque desde el día anterior estaba hablando cabezas de pescado. Así que lo llevaron, le dijeron que tenía una demencia, y lo mandaron para salud mental, y lo mandaron para la casa. Y a los 7 días llegó al hospital de Natales, más delirioso, con más compromiso de conciencia, y le tomaron un escáner y tenía múltiples metástasis cerebrales. Así que con los abuelitos hay que tener harto cuidado para que no se nos pasen estas enfermedades que en el fondo tienen otro pronóstico, uno puede hacer más cosas. Fisiopatología, siempre va a haber factores precipitantes, algo que disminuya el funcionamiento cerebral en el fondo, ya sea que esté hipotenso, que esté hipóxico, que tenga toxinas dando vueltas, que tenga un trauma. Y muchas veces hay factores predisponentes, que son varios, hay una lista como de 30 o 40 factores predisponentes. De deterioro cognitivo, pacientes que tienen adicciones, pacientes que tienen discapacidades auditivas o que tienen discapacidades visuales, que incluso es bueno tenerlo en cuenta cuando uno va a hospitalizar a los pacientes, porque tienen más riesgo de delirio. Y obviamente incrementa también los costos del hospital, es un paciente que va a estar hospitalizado mucho más tiempo, que les cuesta más darle el alta. Bueno. Y finalmente, la combinación de estas dos cosas lo que va a hacer es causar un desbalance de neurotransmisores. Disminuye la acetilcolina, aumenta la dopamina, aumenta la norepinefrina y todo esto va a causar toda la sintomatología clínica. Entonces, somos muy buenos viendo los pacientes que floridamente están delirantes y estudiándolos, porque sabemos que tenemos que tomarles parámetros inflamatorios, creatinina, BUN, escáner, pero igual tenemos que tener una alta sospecha clínica en los pacientes que no están tan floridos. Hay descritos varios scores que se pueden hacer desde el triage, pero hacer el score a todo el mundo en el triage también muchas veces no dan tiempo. Está escrito algo más, otro score que sacamos de la UCI, que es el CAM, que en el fondo son 4 cosas las que tienen en cuenta. 1, el paciente tiene un cambio del estado mental que sea agudo, ¿ya? Si la respuesta es no, no está delirante, porque ya vimos que esto era agudo. Si sí, entonces vemos cómo está en atención. Entonces le dicen al paciente, apriéteme la mano 4 veces cuando yo le diga, cuando escuche la letra A, y yo le diga esta palabra, que aquí es trabajar, pero nosotros podemos usar la palabra Casa Blanca. Entonces, que el paciente les apriete la mano cada vez que escuche la letra A.
Si tiene más de 2 errores, entonces hay que ver por la escala de Richmond cuál es su nivel de conciencia, que ya se las voy a mostrar, y ver si tiene un pensamiento desorganizado o no. Entonces están como estandarizadas estas 4 preguntas para ver cómo es el pensamiento del paciente. Si una piedra puede flotar en el agua, si hay peces en el mar, si pesa más 1 kilo que 2 kilos, o que si una puntilla puede ayudar a sacar un clavo, por ejemplo, o golpear un clavo. Y esto te da un campo positivo o un campo negativo y les ayuda a ver más o menos el delirio. Y el delirio puede ser hipoactivo, hiperactivo, puede ser de los dos, y en el que más me voy a centrar en estas charlas, el hiperactivo excitado, en el manejo de esos pacientes que son los que son la real emergencia en nuestros servicios de urgencia. Los pacientes que tienen un delirio hipoactivo, y esta es la escala que usamos, también saca de la UCI, los pacientes que están en el puntaje de -3 a -1 tienen un delirio hipoactivo. De los que están de +1 a +4 tienen un delirio hiperactivo. El +4 probablemente va a ser un paciente con un delirio excitado. Entonces, en los pacientes que están con delirio hipoactivo, uno los podría estudiar como estudia un paciente con un compromiso de conciencia. Y esto es, de nuevo, con una evaluación primaria organizada. Y siempre nuestra evaluación primaria, en este caso, que incluya hemoglucotest, electrocardiograma y temperatura. Centrándonos en buscar las causas del delirio, que pueden ser infecciosas, que pueden ser medicamentos, que pueden ser electrolitos, sodio, consumo de sustancias, y fijarse también en el examen físico. Y vuelve lo mismo que les decía yo de examinar bien al paciente, hacer un buen examen físico. Fijarse si tiene, no sé, petequias en la piel, fijarse en la zona perineal, que a veces, muchas veces a uno se le olvida, en medio que le miras el pulmón, la guata y el resto se olvida. Así que es importante. ¿Quiere decir que le vamos a tomar de todo a todo el mundo? Probablemente no, no todos se van a ir de escáner, no todos se van a ir de punción lumbar. Depende de lo que nosotros hayamos preguntado, de nuestra anamnesis y de nuestro examen físico. Por otro lado, el paciente agitado. Y el paciente agitado lo podemos dividir en 3. El paciente agitado leve, moderado o severo. El paciente agitado leve es aquel que coopera, que de repente se levanta, los mira, dice un par de cosas y se acuesta. El paciente moderado es el típico paciente OH que trae el SAMU y que está molestando por todos lados, que no se acuesta, el paciente que les puse en el primer caso clínico cuando empezamos la charla. Y el paciente severo es el que es peligroso para él mismo y para todos dentro de la unidad. Entonces existen como varios grados para tratar a estos pacientes. En el paciente que está agitado severamente, probablemente lo más importante es darlo de alguna forma. En el paciente que que está agitado pero leve o moderado, podríamos empezar primero por nosotros mismos. Ubicar al paciente en una zona que esté tranquila, ¿ya? Una persona delegada que tenga altas habilidades blandas para hablar con el paciente, ojalá hablarle de manera firme, y está escrito que ustedes empiecen ya a hablarle al paciente, ¿qué le pasó? Y estén repitiendo lo que el paciente les está diciendo para que él se dé cuenta que realmente le están poniendo atención. Y esto lograría calmar al paciente en más de la mitad de los casos. Tiene que ser de una manera rápida, sí. Porque también existe el paciente que uno no sabe en qué momento que tú lo puedes ver tranquilo, pero en algún momento se para, se levanta y se puede volver agresivo. Entonces, bajo ese concepto, uno debería siempre mantener una distancia con el paciente, él sentado en la camilla, ustedes a una distancia prudente, y tener una puerta cerca, si es que tienen que huir en el momento que el paciente se coloque agresivo. Controlen su propia respuesta emocional, que el paciente no vea que están nerviosos al frente de él, o que no vean que tienen prisa por irse, porque eso lo va a descontrolar mal. Siempre un ambiente tranquilo y con las manos visibles, para que el paciente vea que en el fondo su intención de no hacerle daño.
Ya, si el paciente se coloca agresivo, lo que nosotros siempre pensamos es midazolam o diazepam o lorazepam más haloperidol, y es lo que siempre usamos. Pero hay otro medicamento que es supremamente bueno, que es el droperidol, ¿ya? Yo lo usaba mucho antes, en el hospital existe, pero hay que pedirlo a la farmacia y pueden demorarse un poco más en tenerlo en la urgencia. Pero el droperidol es maravilloso y lo usábamos para las náuseas, para el dolor abdominal, lo usábamos para el paciente agitado. Y es maravilloso porque inicia a actuar muy rápidamente, inicia a actuar entre 5 y 10 minutos y dura actuando más o menos de 2 a 4 horas, a diferencia del haloperidol, que inicia a actuar de entre 20 y 30 minutos, entonces podemos durar más tiempo con el paciente agitado y dura actuando más tiempo. Entonces vamos a tener una camilla ocupada mucho más tiempo. Y el midazolam es un buen fármaco para aplicar en forma intramuscular. El lorazepam y el diazepam también se pueden aplicar intramuscular, pero es un poco más errática su absorción. Así que el fármaco ideal es el midazolam, que tampoco actúa tanto tiempo. Ojo con la depresión respiratoria. Y aquí es importante, por ejemplo, tener en cuenta a los abuelitos. Si uno le va a colocar dosis de benzodiazepinas a los abuelitos, debería colocarle un poquito más de haloperidol o un poquito más de droperidol y menos de midazolam. Siempre la terapia combinada con un antipsicótico y una benzodiazepina es mejor que usar una sola, ¿ya? Y uno debería colocarle la benzodiazepina al paciente y mantenerlo idealmente monitorizado. En la urgencia nosotros no lo tenemos, pero si hay otros centros donde ustedes estén que puedan medir el CO2 al final de la aspiración de forma que no sea con un tubo, sino que sea solamente con la naricera, es buena forma para saber cuando el paciente se le está deprimiendo respiratoriamente. Ya, el droperidol había salido del mercado porque se supone que alargaba el QT. Sin embargo, hay varios estudios que han salido que demuestran que eso no sería tan cierto y que hay hartos medicamentos que usamos nosotros en la urgencia, como los que vemos ahí, como la amiodarona, el haloperidol, fluoroquinolonas, que también causan alargamiento del QT. Entonces, ¿por qué no usar un medicamento que es bueno y que puede y que controla rápidamente al paciente? No es, no es, no es una clase de medicina basada en la evidencia, pero es bueno conocer como esta evidencia en cuanto, el primero es un estudio del 2021, que ellos se dieron cuenta que el droperidol causaba a los 15 minutos más control del paciente comparado con el lorazepam o colocado con la ciprasidona, ¿ya? Y también veían otros efectos como si causaba depresión respiratoria, alargamiento del QT, obviamente más depresión respiratoria causaba las benzodiazepinas, alargamiento del QT da exactamente igual, de hecho, si se dan cuenta que abajo les puse el total de incidencia torsada de puntas con el droperidol y es de 0.0034%. Así que hay que aprender a usarlo y quitarle un poquito el miedo al droperidol. Esto. Y en cuanto al delirio excitado, el delirio excitado es un paciente que llega casi como un verdadero Hulk. Y yo creo que he visto un par en la urgencia. Bueno, generalmente los que llegan son los pacientes que tienen un delirio moderado. Hemos visto 2 que han terminado entubados. Y son personas que llegan y que tienen además más riesgo de mortalidad, porque hacen rhabdomyolysis, porque hacen hipercalemia, hacen arritmias, incluso se mueren en la urgencia solamente por el delirio. Y son pacientes que llegan con una fuerza descomunal, que está descrito que tienen más tolerancia al dolor, entonces no sienten el dolor, pacientes que están hipertérmicos, que están taquipnéicos, que no los pueden controlar dentro de 3 o 4 personas, entonces entre más cosas vaya sumando, más mortalidad tienen estos pacientes. Y son los que nos van a complicar la vida en la urgencia, tanto a nosotros como a los enfermeros, como al resto de los pacientes, porque desequilibran toda la dinámica que tiene la urgencia normalmente. Entonces, primero, con estos pacientes que llegan con un delirio excitado, uno debería
iniciar con colocarle una mascarilla de oxígeno. Uno, porque van a empezar a escupir para todos lados, así que es bueno que escupan la mascarilla y no nos escupan a nosotros. Dos, porque hay un porcentaje de pacientes que están con este delirio porque están hipóxicos. Entonces, puede ser esta solamente la solución. Y tres, por esto, porque varios hemos visto, y no solamente en noticias, sino también en nuestros servicios de urgencia, que al tratar de inmovilizar al paciente, la mano va a la boca, va a la nariz, o el codo va al cuello, o se comprime el tórax. Entonces, para evitar todas las complicaciones que nosotros mismos le podemos causar por la hipoxia, primero, oxígeno. Segundo, inmovilizar al paciente. Y uno lo puede inmovilizar estando boca abajo, pero esto tiene que durar pocos segundos. Es muchísimo mejor siempre inmovilizar el paciente que esté mirando hacia arriba, boca arriba, de espaldas. Siempre tiene que ser una medida puente. Uno no debería inmovilizar a los pacientes y dejarlos amarrados horas. No debería pasar, uno debería inmovilizar al paciente y después empezarle a colocar medicamentos para que el paciente esté sedado y esté tranquilo, ¿ya? Por el riesgo de las úlceras, por la rhabdomyolysis, por la hipercalemia, por los movimientos que hacen. Así que siempre como una medida puente mientras realizas una medida farmacológica. Ideal que sean 6 personas y que estén tomando al paciente, cada una de una extremidad, 4, otra de la cabeza y la otra que esté viendo cómo se está haciendo todo, ¿ya? Para que en el fondo no estén obstruyendo la vía aérea. Eso. Restricción de 4 puntos, 2 en las extremidades inferiores, 2 en las extremidades superiores. Ideal siempre que una mano vaya por arriba de la cabeza. ¿Se alcanzan a ver la foto? Sí, claro, ahí hay una mano arriba y la otra se ve una mano abajo. Es la forma ideal para mantener inmovilizado al paciente en la camilla. Con la cabecera elevada, idealmente, por si vomita, y atado al armazón de la camilla, no a las barandas, sino al armazón de la camilla. Y hay otra cosa que vi, y era que en las extremidades deberían, si le inmoviliza la extremidad inferior derecha, por ejemplo, amarrar al izquierdo, y así el paciente va a tener menos movilidad. Mientras tanto. Y para que use el haloperidol si tenemos otros medicamentos mejores, como la ketamina. A mí también me gusta usar harto la ketamina. Y la ketamina igual tenemos que aprenderla a usar porque igual sirve no solamente en secuencia rápida de intubación, principalmente en los pacientes que están muy hipóxicos, también ayuda para la analgesia en los pacientes que les pasamos algún opioide y no mejora, en estos pacientes agitados, incluso hay algunos estudios que se están haciendo en estatus convulsivo, previo al propofol. Entonces, la dosis, 4 o 5 miligramos por kilo. Acuérdense que esta dosis es intramuscular. No traten de decirle a la enfermera, no la expongan a que se pinche, a que mil cosas, a que le pegue, por tratar de tomar una vía venosa. Esta dosis es intramuscular. 4 o 5 miligramos por kilo intramuscular. Son 500 miligramos, la ampolla viene por 500 miligramos. Nosotros la hemos usado un par de veces en la urgencia y los pacientes a los 2 minutos ya están dormidos. ¿Ya? Intramuscular por encima de la ropa, no importa. Y monitorizar al paciente. Rara vez nos va a causar la ketamina depresión respiratoria. Puede causar apneas. Rara vez nos causa depresión respiratoria, pero puede causar un poco de hipertensión y un poco de taquicardia. Así que el paciente debería estar monitorizado. Y la ketamina actúa sobre los receptores NMDA, que son los receptores para nuestro transmisor excitatorio. Entonces, se une a él y disminuye ese neurotransmisor. Precaución con los pacientes esquizofrénicos. Y esto está descrito como que si ustedes le dicen al psiquiatra que inmovilizaron a su paciente esquizofrénico y le pusieron ketamina, probablemente no le va a gustar mucho, porque la ketamina tiene un efecto dosis dependiente. Entonces tiene una dosis que es de analgesia, después viene la dosis recreativa, que es la que todos hemos visto en las noticias estos últimos días, después viene la dosis disociativa y después viene la dosis de secuencia rápida de intubación. Pero cuando la dosis va disminuyendo, pasas de tener una dosis disociativa a una dosis recreacional. Entonces, esto ocurre, se llama un fenómeno de emergencia, y esto ocurre en el 10% de los pacientes.
y cuando el paciente se está despertando se vuelve más loco, se despierta. Yo he visto pacientes gateando por toda la urgencia por el efecto de la ketamina, porque en medio los vuela, literalmente los vuela. Así que esto disminuye colocándole una benzodiazepina al paciente. Y cuando la colocan en los pabellones, con música, en un ambiente tranquilo, explicándole al paciente. Por eso es para el pabellón. Así que, pero en todo caso, si tienes un paciente que tiene una esquizofrenia y tiene un delirio excitado, está pegándole a todo el mundo, y no tienes más, usa la ketamina, si es lo que va a actuar más rápidamente. Y en los cardiopatas coronarios, como causa un poco de hipertensión y un poco de aumento de la frecuencia cardíaca, también uno debería usarla con precaución. Siempre, después de que el paciente queda dormido, hay que buscar obviamente la causa de este delirio. Entonces volvemos nuevamente a nuestra evaluación primaria. ¿Cómo está la vía aérea? ¿Cómo está respirando? ¿Está hipertenso? ¿Está muy taquicárdico? Ver cómo está su estado neurológico, exponer al paciente, tomarle un hemoglucotest, tomar la temperatura. Entonces, el tratamiento de este paciente no termina solamente cuando inmovilizamos al paciente, termina cuando terminamos de buscar todas las causas de este delirio. Y lo que más nos interesa y lo que va a matar al paciente con un delirio excitado es el paciente que está hipóxico, ya le pusimos oxígeno, el paciente que está hipertérmico, que está hipoglicémico o que está hipoperfundido. Y estas cosas las vemos solamente haciendo el primer approach del paciente cuando lo dormimos y le hacemos la evaluación primaria. Medimos temperatura, medimos glicemia, tocamos al paciente, miramos su presión. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta: potasio, hipercalemia, acidemia, hipertensión intracraniana, infecciones del sistema nervioso central, que también tenemos que descartar rápidamente en estos pacientes que están con un delirio excitado. Volvemos otra vez. Vamos a tomarle PL a todo el mundo, a todos los pacientes que llegan con delirio excitado. No, depende del paciente y depende de lo que hayamos visto en nuestro examen físico y en nuestra evaluación primaria. Y las cosas con las que ya tenemos un poco más de tiempo para tratar son los pacientes que están con abstinencia, síndromes serotoninérgicos, tireotoxicosis, sepsis, que están en positral, electrolitos. Esta diapo me gustó, también la saqué del Twitter y de esta página de este doctor, que me parece muy bueno y se dedica como a ver este tema de los medicamentos en pacientes agitados. Y él te da como este esquema: si el paciente está incontrolable, violento y no tienes nada más, dosis disociativa de la ketamina de 4 a 6 miligramos por kilo, ¿ya? Si está intoxicado por cocaína, si tiene un síndrome de abstinencia, midazolam, 5 a 10 miligramos intramuscular, y más droperidol. Acuerden siempre de asociar las benzodiazepinas a un antipsicótico. Si el paciente tiene una agitación por una enfermedad psiquiátrica, droperidol más midazolam. Si está intoxicado por alcohol, en general también prefiere las benzodiazepinas en esos casos. Si no tienes idea de qué está pasando, droperidol más mida. Y si hay si el paciente tiene antecedente, que tiene un gluten largo congénito o está tomando muchos medicamentos que alargan el gluten, uno debería usar olanzapina. Aquí lo tenemos. Benzodiazepinas. Así que, después de esta presentación, ojalá tengan en cuenta y les haya quedado en estos pacientes. En el paciente que trae el SAMU alcohólico, démosle una vuelta y pensemos antes de colocarle, si está muy agitado, antes de colocarle la benzodiazepina y el haloperidol, le podremos colocar un poco de droperidol, que actúa más rápido y el paciente va a estar dormido más rápidamente, va a estar menos tiempo en el servicio de urgencias. En el segundo paciente, que era la abuelita, que tenía un delirio que estaba hipoactivo, siempre buscamos la causa de estos pacientes y que les haya quedado que uno tiene que tener más cuidado con estos pacientes. Y en estos pacientes aprenden a usar la ketamina. Es buena, es bonita y es barata. Eso. ¿Preguntas? Oh, Marcos me Yo dice de que se nuevo encontró. Ya. Vale, no sé quién eres pregunta. aparte de mí. Bueno, igual que las benzodiazepinas, la ketamina tendrá algún grado o efecto de dependencia
psicológica a lo largo plazo con los pacientes que la usan? Puede ser, pero es que aquí, esta lo vas a usar solamente una dosis, Claro. mientras controlas al paciente. Ujú. Entonces, si te refieres que con una dosis le vas a causar una dependencia, no. Ahora, Ah, ya. como está en boga ahora de usarla, viste que decomisaron ketamina puesta no sé cómo hace poco, todavía no lo sabemos. No puedo Ok. responder, todavía no sabemos cómo se van a comportar estos pacientes. Con la ketamina hay algunos estudios que en personas que no sabían usarlas terminaban intubando al paciente, pero puede ser más por el miedo del médico que lo está viendo, porque no sabe que la ketamina es un medicamento para secuencia rápida de intubación. Entonces a veces coloca la ketamina y dice, mejor lo intubo. Entonces esos pacientes terminaban más intubados, pero no porque realmente tuvieran una indicación de intubación, sino porque los médicos les daba más miedo usar la ketamina solamente para dormir a los pacientes. Ok, ok, ok. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya, la Loreta pregunta. En caso que se necesite utilizar ketamina, ¿también se debe usar la benzodiazepina? Sí, una dosis bajita. Baja de ketamina. Con la ketamina vas a dormir al paciente. En 2 minutos ya está dormido. Pero para prevenir el fenómeno de emergencia del paciente, le deberías colocar una dosis pequeña de benzodiazepina. Pero con la keta se te va a dormir. En 2 minutos ya está dormido. Ujú. Nosotros hemos terminado con Pablo, que lo veo por ahí, intubado 2 pacientes que estaban agitados. Y en cuanto a la intubación, también estaba el peligro del uso de la succinilcolina, como por el peligro de la hipercalemia y de la rhabdomiolisis que tengan. Así que uno debería tratar de intubar a esos pacientes si es que terminan intubados, no está mal intubarlo, con rocuronio, no con succi. Ya. ¿Ninguna otra pregunta? Ya. Doctor Gaete. Sí, doctora Torres. Muchas gracias. Excelente sus presentaciones. Ya. Vamos a continuar la próxima semana, el próximo jueves. Voy a acompañar al doctor Vergara, gastroenterólogo. Va a realizar los temas de hemorragia digestiva alta y baja. Y que será hasta el Ya. próximo jueves. Muchas gracias de nuevo a todos por su tiempo y por su excelente presentación. Gracias a ustedes por asistir. Gracias. Chao. Bueno, chao.